El día de hoy vamos a analizar el cambio climático, las evidencias de cambio climático en el municipio de San Cristóbal de la Barranca, en el estado de Jalisco. San Cristóbal de la Barranca se encuentra ubicado en la región centro del estado y en esta ocasión vamos a analizar los datos de la estación de Cuixtla, codificada con el número 14038, estación del Servicio Meteorológico Nacional. Las coordenadas geográficas de este punto son 21 grados 3 minutos 7 segundos norte, 103 grados 26 minutos 20 segundos oeste, a una altitud de 1000 metros sobre el nivel del mar. La pregunta que hacemos en esta serie de análisis municipales con relación al cambio climático es precisamente si está cambiando el clima en este municipio que es ahora San Cristóbal de la Barranca. Y ejemplificamos con una de las variables más importantes, más críticas, que es la lluvia. En este caso, para esta gráfica, es la lluvia anual la que se muestra aquí en un resultado de análisis de medias móviles, que precisamente es una técnica para evidenciar si existe alguna tendencia hacia arriba o hacia abajo, hacia un incremento o hacia una disminución de ese parámetro o de esa variable del clima. Como vemos ahí, la línea azul representa los valores por décadas de precipitación y vemos, digamos, un comportamiento relativamente normal de oscilaciones, de que en un año llueve más que en otro y que por lo tanto si promediamos por periodos de 10 años, pues vamos a tener ese mismo comportamiento, ese sube y baja que se ve como natural para una variable del clima. Sin embargo, si señalamos o agregamos una línea de tendencia, esa línea de tendencia, que es la de puntitos negros, muestra que la lluvia anual refleja una tendencia hacia la baja, es decir, anualmente hay una tendencia de que poco a poco llueva menos en ese municipio. Siguiendo con esta variable, la lluvia, ahora la vamos a ver a escala mensual y escala anual. Y para ello hacemos una división de la serie de datos de 1960 a 2020. La partimos en dos porque, de acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial, necesitamos un mínimo de 30 años para poder caracterizar adecuadamente la climatología de un lugar. Y bueno, aprovechando que ya se juntaron 60 años, podemos tener dos series climáticas representativas o confiables, digámoslo así, y pues hemos decidido compararlas, ¿verdad? Comparar los valores de lluvia, de temperatura, para ver si la climatología más actual, que sería la de 1991-2020, es diferente a la climatología 1961-1990. En términos prácticos diríamos la climatología del pasado y la climatología de la actualidad, ¿verdad? Comparando y calculando diferencias entre ambas, podemos ver que existe un incremento de la precipitación en los meses de enero, febrero, marzo, septiembre y noviembre, pero que la mayoría de los meses presenta una disminución de la lluvia. En este caso, abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre y diciembre. Eso hace que en promedio, a escala anual, tengamos 25 milímetros menos en la climatología actual con relación a la climatología anterior. ¿Ah? Esto se refleja, como puede verse, también en la gráfica, ¿verdad? Donde la curva de color naranja presenta valores más bajos, sobre todo en los meses del temporal, que son de
mayo a octubre, de junio a septiembre, es donde más se acentúa esa caída de la lluvia, ¿verdad? Mes por mes. Y la línea azul o la curva azul, pues representa la climatología pasada o la climatología anterior. Y se ve que los valores de precipitación son más altos. Con relación a la temperatura, dividimos el análisis en tres variables: la temperatura máxima, que se registra alrededor de 3, 4 de la tarde; la temperatura mínima, que se registra alrededor de 6, 7 de la mañana; y la temperatura media, digamos la temperatura media del día, ¿verdad? Que aquí en este caso se ha calculado con el promedio de la temperatura máxima y la temperatura mínima. Pero bueno, vamos iniciando con la primera variable de la temperatura, que es la temperatura máxima. En este caso podemos ver que prácticamente en todos los meses tenemos en la climatología actual más temperatura, ¿verdad?, que en la climatología anterior. Los valores más altos se obtienen en febrero, ¿verdad? Y diciembre, con un incremento de 0.9 y 0.6 grados respectivamente, aunque también destacan enero y mayo con medio grado arriba de la climatología anterior. Septiembre prácticamente no tiene cambio, ¿verdad? No hay variación de la temperatura entre la climatología actual y la anterior. Esto hace que en promedio anualmente se tenga un incremento de la temperatura máxima de casi medio grado, es decir, 0.4 grados Celsius. Perdón. Estas diferencias, aunque no son demasiado grandes en la mayoría de los meses, pues se reflejan en la gráfica que aparece abajo, ¿verdad? Donde de nuevo la línea naranja está mostrando, de la climatología actual, está mostrando temperaturas o valores de temperatura máxima más elevados. Ahora pasamos al análisis de otra variable de temperatura, que es la temperatura mínima promedio, mes por mes y anual. En este análisis vemos que no existe una tendencia generalizada en todos los meses, es decir, algunos meses muestran incremento de temperatura y algunos otros una disminución, ¿verdad? Siendo los casos más sobresalientes para el aumento de temperatura, febrero con más 0.7, y de disminución, el caso más notorio es enero con menos 1.2. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, se puede interpretar como que el clima de esa región en cuanto a las temperaturas bajas, en cuanto a las temperaturas que se registran en las primeras horas de la mañana, pues está trastocando, es decir, se está tornando un poco extremo en algunos meses. En el caso de los meses en que ocurre más frío, que es en diciembre y enero, se está haciendo las temperaturas más bajas, y en el caso de los meses de verano, como junio, julio, agosto, septiembre, pues las temperaturas mínimas están siendo superiores a la climatología anterior. Pero bueno, como son dos comportamientos aparentemente en sentido contrario, pues la temperatura mínima media anual prácticamente no tiene cambio en la climatología actual con relación a la climatología anterior, es decir, menos 0.1, que no es muy significativo. Esto hace que gráficamente las dos climatologías se comporten muy similarmente, ¿verdad? O de manera compensatoria. Y ya haciendo un recuento del comportamiento de las temperaturas máximas y mínimas mes por mes y a escala anual, pues tenemos que en la temperatura media tenemos en la mayor parte de los meses un incremento, pero un incremento relativamente bajo. Si acaso son los meses de febrero y octubre los que
señalan un incremento de temperatura media un poquito más alto, ¿no? 0.6 grados para febrero y 0.4 para octubre y para incluso el mes de agosto también. En el resto de los meses, el incremento o la disminución de temperatura es relativamente bajo y poco significativo. E incluso en marzo y mayo, pues la temperatura media no señala un cambio, ¿verdad? Abril se mantiene como el único mes donde la temperatura media señala una disminución de 0.2 grados. Al final, el compendio de todos estos datos de las variables de temperatura máxima y mínima mes por mes y anual, pues nos da como resultado una temperatura media anual que en la actualidad o que en la climatología actual es 0.2 grados superior a la climatología anterior. Como conclusiones, en este caso para el municipio de San Cristóbal de la Barranca, podemos decir que el cambio climático se manifiesta más claramente en la temperatura máxima que en la temperatura mínima, como ya vimos. En esta última variable, la temperatura mínima, se registran tanto aumento en algunos meses como disminución de la temperatura en otros, por lo que la temperatura media anual sintetiza que no existe un cambio térmico evidente. También se puede concluir que en la climatología actual llueven 24 milímetros menos, ¿verdad? En el año con relación a la climatología anterior, esto es 1961-1990, y se puede notar una tendencia de disminución de la lluvia anual, ¿verdad? Esta disminución de la lluvia anual es producto de la disminución de los meses del temporal, un poquito antes incluso, abarcando el periodo de abril a agosto. Me pueden escribir a este correo electrónico si tienen alguna duda o alguna sugerencia que hacer. Por ahora, muchas gracias.